Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Les saluda Francisco Rodríguez. Me da muchísimo gusto darles nuevamente la bienvenida a este índice flamígero. Hoy contamos con la presencia de un muy destacado economista mexicano, Gonzalo Núñez. Gonzalo Núñez ha sido presidente del Colegio Nacional de Economistas y ahora como consultor independiente y miembro del Centro Estratégico Nacional, pues está haciendo propuestas muy interesantes en el campo de la energía ligado a la economía. Gonzalo, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias, Paco. Buenos días a todos. Muy amable. Gonzalo, el panorama económico mundial está, digámoslo, en términos muy coloquiales, patas para arriba desde hace un año. Cuando llegó el señor Trump a la presidencia de los Estados Unidos por segunda ocasión, esto cambió diametralmente. México se ha visto, por supuesto, afectado con muchísimas presiones, sobre todo en el ámbito de la seguridad pública, pero que incide en otros territorios como el de la economía. Merced a estas quejas estadounidenses por la inseguridad de nuestro país, el tráfico de fentanilo, por ejemplo, los productores mexicanos han recibido infinidad de castigos arancelarios por el fentanilo solamente. Están otros aranceles que ha venido imponiendo el señor Trump a diferentes productos como el acero, el aluminio, el jitomate y qué sé yo. Ante este escenario, ¿qué posibilidades tiene el tratado comercial trilateral Canadá, Estados Unidos, México? ¿Cómo lo ves tú, Gonzalo? Mira, es un panorama, estamos ante un panorama muy complejo. Hay quienes hablan de una transición. eh, Alguien más radical ha mencionado el tema de la ruptura. La ruptura del orden internacional es un hecho. Este, Viene no de ahora, de tiempo atrás. Yo diría casi desde el 2008 con la crisis financiera, en donde ya los mecanismos tradicionales de regulación, llamémosle así, de los mercados, pues dejaron de funcionar. Esa es una realidad. De tal suerte que pretende, y bueno, uno de los mecanismos de regulación de mercados fue precisamente los tratados de libre comercio, eufemísticamente hoy llamados libre comercio, porque hoy no hay realmente libre comercio, ¿no? Entonces, esto derivó en que, eh, pues desafortunadamente, hubo ganadores y hubo perdedores en estos acuerdos, en estos pactos. Y en el caso mexicano, desafortunadamente, también hemos perdido, aun cuando los números aparentan ser muy alegres. La realidad es que en materia de crecimiento, de empleo, y no se diga de distribución de la riqueza, pues hemos caminado para atrás comparativamente al famoso periodo del desarrollo estabilizador, me ha llamado así estabilizador, en donde las cifras permitieron, por ejemplo, la recuperación del salario mínimo, cosa que sí ha avanzado, ha habido avances importantes, ¿no? Significativos, pero desafortunadamente no han sido de manera integral. En el caso del empleo, por ejemplo, pues hemos perdido, porque en un periodo, el periodo del TLC y del TEMEC, hemos perdido más, han emigrado alrededor de 7,5 millones de personas, ¿no? Lo cual implica que ese empleo no se pudo generar en este lado de la frontera y fue expulsado. Entonces, el análisis del tratado de libre comercio, o ya ni siquiera le quitaron la palabra libre comercio, ahora es el tratado comercial, eh, hay que verlo en ese contexto global. Hoy hay un resquebrajamiento de derecho internacional,
por todo lo que está pasando, y en el comercio ni se diga. El arancel es justamente, se aplicaba ya desde hace 2 o 3 siglos, como un impuesto para castigar el desbalance entre el comercio de 2 países, ¿no? De manera que hoy, de alguna manera, asistimos a una guerra comercial en donde el tratado o este acuerdo es una pieza clave. Es una pieza clave para los que han ganado, pero no para los que hemos perdido. Entonces, desafortunadamente también, los términos del tratado mismo que está firmado y que está a punto de ser revisado en unos meses, aunque dicen que ya están trabajando sobre el mismo, su posibilidad de mantenerse desde el punto de vista técnico no hay duda, porque lo que se firmó y lo que se acordó es que la extinción del tratado, si fuera el caso, llevaría un periodo de 10 años. De manera que año con año, la diferencia es que habría que estarlo revisando año con año, estarlo ajustando, y no por un periodo hasta dentro de, no recuerdo los números de los años, pero vamos, el tratado termina prácticamente en 2036. Entonces, si hubiera respeto a las normas, cosa que hoy está muy en duda, no tendríamos que preocuparnos porque el tratado está firmado bajo esas condiciones. Simplemente lo que se acuerda es que anualmente se revisa, pues en función de la dinámica comercial a nivel global, ¿no? O política. O sea, o política en este caso. En este caso, va a tener un énfasis muy político, evidentemente, pero y siempre ha sido en todos los tratados que yo he visto, pues obviamente el hegemón, el país que domina, pues es el que domina las características de ese acuerdo para su propio beneficio. Y eso es lo que nos está pasando. Simplemente no hemos aprovechado las pocas rendijas que hay ahí para poder relanzar nuestra economía. La realidad es que hoy tenemos un acuerdo que nos hace, si bien no totalmente dependientes, sí nos hace interdependientes. ¿Qué quiere decir esto? Que afectas también la estructura o la producción en el caso norteamericano y en el caso canadiense. Entonces, es muy fácil decir, ya me olvidé del tratado o no lo voy a renovar, cuando en la realidad, pues, al menos desde el punto de vista, insisto, legal y práctico, porque, por ejemplo, en la industria automotriz, la interdependencia que tenemos es muy, muy importante, y quien se vería más afectado, y se ha dicho por muchas instancias, la propia presidenta, quien sería más afectado, pues sería obviamente la industria automotriz norteamericana. Cuando hablan, por ejemplo, de las autopartes, bueno, hay más de 600 empresas de autopartes, pero en realidad de esas 640, no recuerdo la cifra exacta, el 14% son mexicanas. Entonces, ¿quién se beneficia de una industria como la automotriz bajo un acuerdo como el que está firmado? Pues evidentemente los Estados Unidos. Entonces, ya las propias armadoras grandes han expresado su desacuerdo en los dichos de Trump y en la idea de finiquitar el tratado, ¿no? Insisto, esto llevará un periodo de 10 años, de manera, y desafortunadamente la información no es muy clara, y entonces crean la confusión y el temor de que se va a cancelar y ¿no? Así como nos van a invadir. Creo que hay que tener cuidado porque no es así tan fácil. Hoy la dependencia o la interdependencia entre la economía norteamericana y la nuestra, y en menor medida, pero también sobre todo con los canadienses con nosotros, es muy importante. Entonces, puedes ser muy agresivo, pero nadie se da un balazo en el pie, o sea, es absurdo, ¿no? Entonces, ahora, lo importante creo es más bien discutir cuáles serían los términos del acuerdo.
cómo encaja esta ficha del tratado en esta reestructuración a nivel global que se está dando. Y creo que ahí la presión va a ser muy fuerte. Realmente la cuestión de la seguridad, que es fundamental y que depende en buena medida de que la gente y los muchachos sobre todo no tienen empleo, y que hay que generar empresas y empleos y no solo darles becas y apoyos, lo cual es muy loable, pero esa es, digamos, la mecha que tiene que disparar todo lo demás, y no vemos todo lo demás, es lo que hay que hacer. No hemos podido definir una política industrial, por ejemplo. Hace muchos años que no lo hacemos. Aportaste un dato que me sonó muy interesante, no había reparado en él, como estoy seguro muchos de nuestros amigos tampoco habían visto con detenimiento este fenómeno. 7,5 millones de mexicanos expulsados hacia los Estados Unidos, con todo durante este periodo. Con todo y tratado de libre comercio. O sea, con ahí todo está y TLC. Ahí está precisamente. Sí, dime. Es un dato que yo vi, por aquí lo tengo, de un artículo, un paper que publicó José Luis Calva, maestro de economía de hace muchísimos años. Y José Luis, lo que pasa es que él calcula desde que inició en 94 el NAFTA, el TLC, hasta el año 2023. Y calcula cuánta gente se ha expulsado en ese periodo y da más o menos esa cantidad. 7,5 millones de trabajadores. Entonces, que no encontraron empleo en México. Que no encontraron empleo en México. Ese es el mejor indicador. Olvídate de que si los inscriben en el Seguro Social y que si la informalidad y todo el cuento, ¿no? Lo cual es es muy grave. El otro tema que no hemos abordado, yo no lo veo en los medios, es la informalidad. Justamente cuando estábamos en el Colegio Nacional de Economistas, en 2010 fue el primer año en donde el empleo informal había rebasado al empleo formal. Y desde entonces el empleo informal ha ido creciendo, incluido ahí todas las actividades delictivas, si quieres llamarles así. Pero el problema es que no nos hemos informalizado. Hubo un ejercicio que por ahí inventó el presidente Peña Nieto de formalizar la economía, hablaba de democratizar la formalización, en fin, pero no ha vuelto a haber una idea de incorporar toda esa población que está produciendo, que está generando, que son microempresarios o mini empresarios en algunos casos, y que hemos desaprovechado. Y esos ni siquiera, aunque no pagan impuestos, pagan de manera indirecta, pues desafortunadamente ha ido creciendo, y eso es por la razón por la que hemos decrecido nos hemos estancado. Se ha sustituido la economía formal por la economía informal, y en este caso además atizada pues por toda la bola de productos que hemos importado de China. China nos ha inundado. Entonces no hemos podido controlar, no es solo aplicando aranceles, porque además mucho de eso lo sabemos, es contrabando. Todo lo que ves en los tianguis, en las calles, los productos que se venden ahí que son chinos, no pagan impuestos, no pagan aranceles de ninguna naturaleza. Entonces tenemos muchas distorsiones en materia económica a los cuales pues no le hemos entrado en serio, y nos hemos quedado con la idea de que el tratado ha sido maravilloso para México porque exportamos o somos el primer socio de los Estados Unidos. Somos el primer socio, pero quienes están exportando no es la industria mexicana, es la industria extranjera instalada en México que utiliza nuestra mano de obra, y más aún utiliza nuestra infraestructura, entre ellos, por eso hay una gran demanda de energía, pero además evade impuestos, porque con la regla de la doble tributación que está prohibida a nivel mundial, tributan en sus países de origen. O sea, el ejército que inunda el planeta son las corporaciones norteamericanas que extraen materias primas y explotan mano de obra, pero no solo eso, trasladan riqueza a su país de origen, que además está pues en crisis terrible. O sea, lo que estamos viendo pues es
suena fuerte, pero es la caída del imperio y nos está llevando entre las patas, lo cual es, además, yo creo, yo quiero siempre, querido ser optimista, que es una gran oportunidad que debemos aprovechar si lo sabemos dimensionar y nos dejamos de discusiones que no nos llevan a ningún lado, ¿no? Yo creo que hoy México tiene condiciones objetivas para crecer, pero hay que industrializarse, hay que explotar racionalmente todos los recursos. Mira, hay países en Asia sobre todo que han prohibido la exportación de materia prima. Y entonces la lógica es, a ver, ¿quieres litio? Ok, aquí está, pero aquí vienes y lo explotas conmigo, lo hacemos juntos. No te vas a llevar el litio, no te vas a llevar el petróleo, te vas a llevar derivados o gasolinas, ¿no? Entonces, hoy tenemos una altísima dependencia en todos los ámbitos, desafortunadamente. Este año va a ser el año que vamos a importar más maíz en la historia, cuando presumimos que sin maíz no hay país y todo esto, en realidad no hemos atacado ese tema, ¿no? El campo realmente tenía con todos los asegúnes que ha habido, por supuesto, pero tenía apoyos, ¿no? Claro, caían en líderes, no bajaban a los campesinos, realmente había un problema ahí, pero había los apoyos, ¿no? Había semillas, había los fertilizantes, en fin. Y no te quiero contar en materia industrial, igual. Había los bancos ¿dónde están los bancos de desarrollo apoyando a las industrias mexicanas? No los vemos. No hay. ¿No? Gonzalo, si me permites, hacemos una pequeña pausa. Y cómo no, con mucho gusto. Enseguida volvemos. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido. Desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a Leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos.
Quintana Roo vive. Gracias por continuar con nosotros en este índice flamígero. Platicamos con el doctor Gonzalo Núñez, destacado economista mexicano, que ha aportado interesantes datos en esta charla y que seguramente seguiremos escuchando otros más. Gonzalo, yo quisiera preguntarte con respecto a las cuestiones laborales y el Tratado de Libre Comercio, que creo que es lo que más nos interesa porque pues, ni somos inversionistas, ni somos productores, ni tenemos una empresa estadounidense, como bien nos has dicho, para poder ser beneficiarios de este tratado de comercial con los Estados Unidos y con Canadá. En la cuestión laboral hubo presiones de las administraciones demócratas para que en México hubiese una mayor democratización en los sindicatos. Hoy este tema parece que no está sobre la mesa, no se está discutiendo sobre esto, pero este incremento al salario mínimo definitivamente sí tiene que ver con lo que México ha firmado en el tratado comercial. No es que la 4T se ponga la medallita. La 4T lo instrumentó, pero fue una exigencia de nuestros dos principales socios comerciales. Hoy, en el panorama de la renegociación del tratado, ¿qué oportunidades habría para los trabajadores mexicanos? Bueno, justamente la manera de retener el empleo en Estados Unidos es elevando el salario de tus socios comerciales. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida que igualemos los salarios nuestros a los norteamericanos, el flujo se reduciría de migración y obviamente recuperarían algunas industrias en el caso norteamericano. Estados Unidos, al igual que nosotros, pero particularmente ellos, han tenido un proceso también de desindustrialización muy importante. ¿Por qué? Porque sacaron sus empresas motrices, motoras, las llevaron a Asia porque había menos restricciones, menos impuestos y mejores condiciones laborales, o para ellos, ¿no? Para su beneficio. Y entonces, lo que fueron sustituyendo su producción, pero mantuvieron el consumo y fueron aumentando el consumo. Entonces, ¿quién abasteció o quién abastece al mercado norteamericano? Pues obviamente los países que recibieron esas empresas. De manera natural, pues por la geografía, nosotros somos el punto más cercano y por consecuencia se instalan, se desplazan empresas, toda la industria maquiladora a México, pero se produce, muchas cosas se producen para el mercado exterior y manteniendo salarios muy, muy bajos. Entonces, esta nivelación de salarios que ha habido obedece a esa presión precisamente y a esa intención de evitar el flujo masivo que ha habido de empleo hacia Estados Unidos, ¿no? Yo recuerdo en alguna ocasión que creo que fue Steve Jobs en una plática con Obama, y Obama le decía, ¿cómo hago para que regrese Apple a Estados Unidos? Se ha ido a China, ¿no? Todos los dispositivos de Macintosh se producían ya en China. Y él dijo, pues no hay manera a menos de que bajes los salarios y entonces compensemos ese traslado, ¿no? Porque finalmente la empresa y la gran empresa sobre todo lo que busca pues es la rentabilidad, es la utilidad, no le interesa lo demás. Entonces, si puede pagar salarios menores en cualquier lugar, ahí va, se traslada. Y hoy, con la tecnología y con las comunicaciones, etcétera, pues es muy fácil
romper esa cadena y acabar con ese mercado en materia productiva en Estados Unidos, que ese es el tema. Bueno, aquí tenemos esta gran oportunidad. Lo que nunca hemos podido avanzar es en transmitir la idea de que somos socios. Creo que no sé si Biden fue el único que ha dicho que somos pares, ¿no? Porque siempre hemos sido el patio trasero. Y hemos sido el patio trasero por deficiencias nuestras, pero también por el sistema que existe, porque nuestra economía es 16 veces más pequeña que la economía norteamericana, en términos del Producto Interno Bruto. Ellos son el primer producto del mundo y nosotros somos el número 13, que está bien, estamos arriba, importante, pero en esa sociedad, imagínate tú tener un socio, que tuvieras de socio a Bill Gates, pues evidentemente él hace lo que quiere, dice lo que quiere, porque pues impone lo que quiere. Y un socio armado hasta los dientes, porque la industria militar es lo que ha mantenido la economía norteamericana, entre comillas, por eso también pues es importante. No podrías pensar en una economía de paz si la economía hoy se sustenta en muchos países en la producción de armamentos. Estados Unidos produce alrededor, el otro día el dato, como 4.5 millones de armas al año. Y hay más armas en Estados Unidos que población. O sea, sí, todo el mundo está armado. Entonces, lo que estamos viendo es un conato de guerra civil muy peligroso, muy delicado, y que nos está afectando. Ahora, está afectando también positivamente porque está habiendo migración y está habiendo inversión, que es lo que tenemos que aprovechar. Pero lo que no podemos hacer, pues es muy simple. Nunca pongas todos los huevos en una canasta. Y entonces, si teníamos 14 tratados comerciales firmados con más de 40 países, nunca los hemos aprovechado. Entonces, hay que diversificar, pero sobre todo fortalecer nuestro mercado interno. Es muy importante que nuestro mercado, claro, que podamos sustituir. A mí me tocó participar en esta idea del rescate del sector energético, de la autonomía, en tener la capacidad propia para producir lo que consumimos. Éramos autosuficientes, fuimos muchos años, por ejemplo, en electricidad. Se inventó la apertura, llegaron las empresas, particularmente las españolas, y separaron las plantas hidroeléctricas. 60 tenemos ahí que no están operando 5 o 6 plantas, cuando era energía limpia, y no estábamos en la discusión de la sustentabilidad, nada, éramos sustentables de manera natural con la hidroeléctrica. Lo somos de alguna manera con la nuclear, pero, por ejemplo, en materia nuclear tenemos 2 reactores en México que tienen 30 y 35 años de operación sin ningún accidente de ninguna naturaleza. Estados Unidos tiene 106 reactores. Y nosotros contaminamos, nos echan la bronca, y ellos, ¿qué es? Ellos sí han tenido accidentes nucleares importantes. Y el futuro de la energía es nuclear. No podemos generar energía con renovables, es muy complicado, es muy costoso, no es confiable, ¿no? Tenemos geotermia, tenemos 3 plantas de geotermia en este país, cuando tenemos 1,000 sitios donde se puede explotar. Entonces, es lo que tenemos que, sobre todo, incorporar a los chavos a que vean todas estas oportunidades. Tenemos 10,000 kilómetros de costas. ¿Y qué explotamos en los mares? Hay pesca ribereña, muy poco. Bueno, podemos generar energía eléctrica con los mares. Con esa energía eléctrica podemos desalar los mares. Por ahí lo dijo también la presidenta. Desafortunadamente lo dice un poco general y no explica bien de qué se trata, pero si generamos energía eléctrica en las costas, podemos plantar plantas desaladoras y podemos resolver el problema del agua, nada más de ese tamaño, porque esa es la bronca que se nos viene ahorita. Entonces tendríamos que estar pensando en el futuro, pero no en el futuro de un sexenio o de una administración, no, a 50 años, porque eso es lo que hay que hacer, planeación, hay que planear. Si no sabemos
¿Para dónde queremos ir? Pues un día inventamos que nos van, no sé si tú recuerdas aquella marcha al mar o los puertos industriales. O Sí, sea, claro. cada presidente inventaba unas historias propias, pero no tenían sentido y no había un plan de largo plazo. Y desafortunadamente nuestras universidades, no solo públicas, sino también privadas, pues orientan a los muchachos a ser empresarios y ganar dinero, eso es todo. No les interesa su entorno, no les interesa el país, no hay conciencia de que lo que estamos haciendo va a afectar a los que o vienen atrás, como a nosotros nos afectaron. Pero México, lo que yo siempre he dicho, es un país que puede ser una potencia. Podemos y debemos ser una potencia, porque tenemos toda la riqueza del mundo. Esa historia de las tierras raras las tenemos nosotros. Tenemos golfos, tenemos todo. Hay que convencer a los muchachos para que se vuelvan, y no que no se vuelvan empleados del gobierno, que se vuelvan empresarios. Necesitamos muchos empresarios, no slims, no, esos ya están fuera de órbita, no, muchos pequeños y medianos empresarios que están en la calle vendiendo productos de manera desorganizada. Entonces tenemos que darle un giro y no estar regordeándonos con nuestras deficiencias, que ya las sabemos que tenemos. Y lo que sí creo que es fundamental, necesitamos, no sé si te acuerdas, aquellas 7 tesis de Miguel de la Madrid, en donde uno muy importante era combate a la corrupción, ¿no? La renovación moral de la sociedad. Sí, claro. Entonces, que los había generado Manuel Camacho, por cierto, ¿no? Bueno, necesitamos combatir no puede haber tanta corrupción, no puede ser, nos está carcomiendo. Yo porque yo viví 3 años en Polonia, en los años de solidaridad y en la caída del muro y demás, y vi cómo se derrumbó ese sistema, el comunismo se derrumbó, entre otras razones, además de los bloqueos y de la Guerra Fría y todo lo que quieran, se derrumbó internamente por el grado de corrupción de los líderes que se decían socialistas o comunistas y que eran una bola de sátrapas que habían saqueado a sus países, hombre. Y le pasó eso a Polonia. Y ve a Polonia, yo acabo de ir hace poco y a mí les digo a los muchachos en clase, en algunas clases que doy de repente, a mí no me cuentan sobre el desarrollo, yo lo viví. Cuando yo viví en Polonia, Polonia tenía la 3ª parte de nuestro Producto Interno Bruto, hoy tiene el doble. Y la gente toda vive bien, nadie se muere de hambre, todo el mundo estudia, todo el mundo trabaja, o sea, y hay 200 empresas estratégicas que están en manos del Estado. Esos no pueden ir al mercado. Tú no le puedes dejar al mercado que electrifique porque, pues, en un momento de crisis desconecta, como lo hizo Texas en el 2021 y ahorita por ahí va a pasar también en Estados Unidos. Entonces, tenemos que el Estado tiene que tomar la rectoría, pero no es volverse el empresario, ¿no? El Estado no es empresario, es el Tendríamos que volver a la economía mixta, ¿no? Sí, claro. Mixta. Esa es Era lo que yo te iba a comentar. Durante este periodo, a partir del 40 o del 34 de Lázaro Cárdenas, crecimos alrededor del 6.1% anual. En este periodo de tratados, no hemos crecido arriba del 2.2%. Entonces, ¿cuál es el beneficio de este tratado? Para la población, no para las grandes corporaciones, para la población. Cuando inició el Tratado de Libre Comercio, había un millonario en México, un multimillonario. Hoy hay 21. ¿Qué quiere decir? Había una concentración de la riqueza grosera, que no nos conviene a todos. Nosotros necesitamos que todo el mundo que todo el mundo, y sobre todo, se eduque. Hemos perdido muchos años. En una plática que dio por ahí Xi Jinping, de un curso que yo tomé sobre China, él decía, China perdió 100 años y estamos recuperándonos. ¿Sí? Pero pues en esos 100 años recuperamos. Ojalá nosotros revolución. Yo no veo la revolución de las conciencias. Esa es la revolución de las conciencias. No andar golpeándonos entre todos y matándonos, porque eso no nos sirve. Eso no nos lleva a ningún lado. Tenemos que ser la contraparte. Yo recomiendo mucho revisar el discurso de Carney, último en Davos, porque ahí está
puntualito lo que podemos hacer. Y entonces aquí el gran dilema de hoy del gobierno de México es o toma la vía de seguir dependiendo de los Estados Unidos como ha sido todo el tiempo, o empieza a crecer de manera autónoma. Ahí sí, eso realmente es defender la soberanía, ¿no? ¿Qué es lo que está pretendiendo y lo que plantea? Hay que ver lo que está planteando Canadá. Y Canadá es nuestro socio y no lo hemos aprovechado. Ellos sí han aprovechado toda nuestra minería. Bueno, pues hay que sacarles. ¿Sabes cuánto oro han sacado de este país? Oro, plata, zinc, copa. Es una cosa espeluznante. Deberíamos ser ricos todo el país, como decía Miguel Alemán hace muchos años, ¿no? Que él aspiraba a que todos los mexicanos tuviéramos un Cadillac. Ojalá. Bueno, Gonzalo, esa es la intención. Ha sido un gran gusto escucharte. Gracias a ti. Espero que pronto volvamos a encontrarnos en esta misma frecuencia. Por supuesto, muy amable. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a usted que nos acompañó en esta conversación. Soy Francisco Rodríguez y como siempre le deseo que tenga buenas gracias y muchos días.